Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara con Stenif Olivares y mi persona Mildred Manrique. Hoy tengo el honor de compartir, o tenemos el honor de compartir este espacio con el presidente encargado y también presidente del Parlamento Legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Gracias, presidente, por acompañarnos el día de hoy. Le damos la bienvenida. Gracias, Mildred, gracias, Stenif, y a la orden. Gracias por la oportunidad. Bueno, presidente, creo que debemos comenzar por el tema, uno de los temas que ocupa la agenda informativa, que es la propagación del COVID-19. En lo que va del mes de agosto se han registrado solamente en 12 días, en 14 días hasta hoy, más de 11.700 contagios. Y debo detenerme sobre todo y poner la lupa en el porcentaje de muerte del personal de salud. ¿Qué está haciendo el gobierno interino, más allá de ser solidarios con este gremio, para aliviarle un poco la carga al personal de los hospitales? Mire, como hemos venido denunciando, estamos al borde de una catástrofe humanitaria, no solamente una emergencia humanitaria compleja generada por la dictadura. Hoy, lamentablemente, en medio de una pandemia que ha trastocado el mundo entero, hoy se habla de la nueva normalidad, se habla de la saturación de los sistemas de salud, la búsqueda incesante de una vacuna. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Inicialmente ya hay una donación directa a la OPS y a la Cruz Roja Internacional para herramientas de protección, en este caso barreras de protección de bioseguridad para el sector salud, que como ustedes saben carecen no solamente de eso, de agua, de transporte público para llegar a sus puestos de trabajo, de un sueldo digno, entre otras cosas. Eso ya se ejecutó y está en pleno desarrollo. Está pendiente el bono de los héroes de la salud, que como ustedes saben hace 3 meses se adelantaron las gestiones, ya están concluyendo afortunadamente, fue un proceso complejo, por la burocracia, por la administración, porque hubo que crearla desde cero, básicamente porque la dictadura la mantiene secuestrada. El Banco Central ad hoc, el presupuesto aprobado o el fondo aprobado desde el Parlamento Nacional, los mecanismos de control, el contralor, todo lo que tiene que ver con la administración, que no pasara por la dictadura para que no se lo robaran básicamente, sino llegara directamente a cada beneficiario, que pudiéramos tener la aprobación y la validación de nuestros aliados, en este caso la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos, OFAC, que es donde están protegidos sus activos, y que por primera vez en la historia de Venezuela y es de pocos casos en el mundo, hemos recuperado activos de una dictadura, de la corrupción, para entregar directamente, en este caso multilaterales, y en los próximos días esperamos, que hemos trabajado de manera incesante, a pesar de que ese es el trabajito que no se ve, pero que se debe hacer para rendir cuentas, para que sea transparente, para que no se preste confusión, le llegará a cada beneficiario del sector salud. Presidente, ¿cuál es su evaluación con respecto al manejo político que se ha hecho desde el régimen de Nicolás Maduro con respecto a este tema? Y esto se lo pregunto porque quizás la propagación del COVID-19 es consecuencia de la poca credibilidad que ha tenido y el manejo que ellos han hecho de esta pandemia, y la gente quizás se relajó un poco pensando que la pandemia no existe y estamos viviendo justamente las consecuencias, incluso la criminalización de la pandemia. Hay un subregistro porque la gente tiene miedo de decir que se enfermó porque termina llegándole a la casa el FAES, por nombrar uno de los organismos de seguridad. Mire, ustedes lo han visto, ya la dictadura no tiene manejo político de nada. Ya la dictadura tiene manejo a nivel de propaganda y a nivel de persecución y control. Todo lo demás a la dictadura no le importa. Tiene que ver con su sustento en el poder, sus privilegios, entre otras cosas. Importaron camionetas que las incautaron afortunadamente, en vez de haber tapabocas, ventiladores urgentes y necesarios en este momento para el sector salud y para los venezolanos, que estamos en la peor etapa de la emergencia humanitaria por la pandemia. Entonces la dictadura lo que tiene es un manejo de propaganda, un manejo de control social, de persecución, de guerra en contra del ciudadano. Tengo meses hablando de esto, que estamos en una situación de guerra en Venezuela. Tal es así que nos declararon bioterroristas, que nos declararon enemigos incluso de Venezuela, a los venezolanos. Y esta es la consecuencia. Se ve claramente en 7 millones en emergencia humanitaria, en 5 millones de refugiados, solamente comparable con países en guerra, debo insistir. Y ahí está la declaración de una dictadura que ve al ciudadano libre pensador, que quiere democracia, que quiere libertad, que quiere regresar con su familia, ¿vale? Como queremos todos, por cierto. Como todos lo queremos. Lo ven como bioterroristas. Por eso, no tengo que decirlo, se hace urgente el cambio de transición en Venezuela. No solamente todos lo queremos, sino lo necesitamos en este punto. No solamente es una querencia el cambio en Venezuela, sino una necesidad para Venezuela, por cierto, y para el continente.
Presidente, sobre ese punto que habla Stenif, yo quería que nos aclarara un poco sobre héroes de la salud. Hay muchas interrogantes al respecto, se han tenido muchas trabas para lograr el bono que se les ha prometido a ellos. Entonces quería que nos aclarara un poquito o brevemente qué está ocurriendo en este momento con eso que usted planteó inicialmente. Sí, estamos a la espera simplemente de la aprobación administrativa para poder movilizar los recursos. Como ustedes saben, son recursos protegidos, son recursos, en algún caso, provenientes de la corrupción del régimen y la dictadura. Por eso habla de lo inédito del proceso. Tuvimos que crear un mecanismo de administración. No quiero agotar, sobre todo a su audiencia, con todo lo que fueron los trámites, pero fueron no menos de 20, desde la aprobación del fondo hasta la creación, la contratación del ente administrador incluso, para que pueda manejar los fondos. Debo decir algo adicional. Un centavo ni un dólar va a pasar por el gobierno encargado. Simplemente dimos las instrucciones, giramos cada una de las decisiones y se va a ejecutar directamente. Debo agregar, tampoco por la dictadura. Había que buscar un mecanismo que no pasara por el sistema financiero que controla o domina la dictadura, porque ya habían amenazado con perseguir a los beneficiarios. Así que, haciendo uso de las nuevas tecnologías, lo que llaman un wallet electrónico, se le va a abrir a cada beneficiario, que tienen que validar su identidad, su información. Eso va a pasar los próximos días con el anuncio oficial de esto. Y de nuevo, todos habríamos querido que fuera inmediato, pero no, como todo en Venezuela, enfrentamos bloqueos de la dictadura, enfrentamos persecución, censura, pero ya afortunadamente estamos llegando al llegadero, como diríamos coloquialmente. Lo importante de esto es lo siguiente, además que creamos un mecanismo que también va a poder ser útil, esperemos, no solamente de cara a la transición, sino también a sectores muy vulnerables en el corto plazo en Venezuela. Cuando en enero del 2019 un diputado de la Asamblea Nacional se juramentó como presidente encargado de Venezuela, marcando un hito, una persona joven, un rostro fresco, que era lo que el pueblo venezolano tanto anhelaba, y quien planteó 3 objetivos fundamentales para lograr la libertad: el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. ¿Qué le dice hoy usted a esa gente que se pregunta por qué no se han logrado esos objetivos? Varias cosas con respecto a esto. Uno, no pretende ser un dogma, sino una ruta a seguir. Objetivos intermedios de cara a la liberación de Venezuela, al progreso, a reunir a la familia, a ser felices en definitiva. Es lo que todos queremos en Venezuela. Tener certeza de nuestras vidas, de que vamos a poder comer mañana, de que vamos a poder bañar. ¿Verdad? Y no lo digo de manera exagerada. ¿Verdad? No hay agua en este momento en mi casa. En fin, creo que lo importante con esto es que eso cumplió un objetivo inicial. Y se ve reflejado claramente cuando hoy países del mundo, en su declaración conjunta, Reino Unido, Israel, Australia, Estados Unidos, Colombia y otros casi 60 países dicen, miren, Venezuela y elecciones libres. Nosotros logramos a nivel mundial una causa que hoy es común, pero también sabemos que no es suficiente, Mildred. No hay una acción que acabe con la dictadura. Han habido muchas acciones que nos llevaron a construir mayorías, a tomar el Parlamento, a lograr visibilizar la causa de Venezuela en el mundo, a poner en jaque una y otra vez a la dictadura, y debo hacer énfasis en esto, una y otra vez. Ahora, todo lo que queremos es jaque mate, ¿no? Debo decirlo con responsabilidad, no hay una acción. Son muchas acciones que nos llevaron a debilitar a la dictadura, y ahora tenemos que unificar todo eso que hemos reunido, todas esas capacidades que hemos construido, que como con bonos de la salud y héroes de la salud, tuvimos que construirlo. Esto no llegó de gratis. A veces sentimos que ese respaldo internacional, esa mayoría, ese parlamento, bueno, la censura, ustedes lo han sufrido en carne propia. Yo no salgo, como ustedes saben, en televisión hace 2 años en Venezuela para poder llevar el mensaje. Qué fácil sería poder yo comunicar de manera transparente, clara, lo que estamos hablando en este momento. Lamentablemente eso es un reto en sí mismo, además de todo el ruido que existe, además de los errores que se cometen, que también debo reconocerlo. Evidentemente, como lo dice ese mismo 2019. Así que
¿Qué nos falta en este momento? Hemos debilitado la dictadura, también hay un desgaste natural de cualquier proceso político, hay un desgaste natural de cualquier proceso, y sobre todo el que vivimos en Venezuela, que es inédito en el mundo. Combinamos narcotráfico, terrorismo, censura, dictadura, militarismo, en fin, la suma de todos los terrores. Yo quiero hacer un primer reconocimiento, Stenif y Mildred, uno del pueblo de Venezuela, que a pesar de todo esto, tú utilizas una palabra que es clave. Era mayoría en el 2019. Teníamos ese potencial ahí reprimido para ejercerlo. Ahora hay que volver a desarrollar. Es la esperanza la diferencia. Y para eso hay que hacer acciones verosímiles. Mira, hay que entregar el bono, ¿vale? O sea, yo entiendo, ya basta de esperar. No es suficiente con explicar que ha sido un proceso difícil y lo vamos a hacer. Tenemos que volver a implementar y a reunificar a todos los factores con el pacto unitario que estamos promoviendo hace una semana. No se justifica, y yo entiendo las tesis de que si la fuerza o la negociación, que si el quiebre o la elección, es que no es cierto. Es que la verdad que tenemos que reunir todos esos factores porque estamos en una dictadura. Si fuera una elección, bueno, ya del 2015 a la fecha, ya estuviéramos en libertad, porque ganamos una elección de manera increíble en el 2015. Si fuera solamente no participar, bueno, el 2018 al 2019 se ha marcado la diferencia. Hemos intentado las dos, fíjense, y con resultados exitosos, por cierto, pero no suficientes. Estamos absolutamente conscientes de esto, y en los próximos días no solamente van a ver la reconstrucción del pacto unitario, la puesta en acción, el llamado a la acción, el llamado al ejercicio de la mayoría. Ya estamos viendo hoy parte de la ruta implementándose, que es el respaldo inequívoco de los países del mundo. Y como les decía, una acción no es suficiente, como no lo fue, recuerdo en su momento, el abandono de cargo y todas estas cosas, como tampoco lo fue el antejuicio de mérito, que lo hicimos. Hoy debemos reunir todos estos elementos y ponerlos en marcha. No nos vamos a amilanar, sino vamos a avanzar con fuerza. El Pacto de Unidad Nacional se habla de que va a incorporar a todos los sectores y que es una nueva propuesta, pero hay algo que me llamó poderosamente la atención recientemente, y es que un grupo de personas en el estado Táchira de la sociedad civil dieron a conocer una propuesta que le van a presentar a usted, que sería convertir el 6 de diciembre en un plebiscito. ¿Cree que esto puede ser viable, presidente? Yo creo que esa es una de las opciones que tenemos en la mesa para ejercer la mayoría. Aquí digamos, hay dos claves en todo este proceso. Creo que la esencial, tú lo hacías referencia, es la esperanza, es decir, la disposición a movilizarnos, a salir de la dictadura, a seguir luchando, a seguir adelante. Yo creo que esa fuerza motora es fundamental. Parecía un lugar común, pero es esencial. Pero hay dos elementos de ejecución: la unión y la movilización. La unión incluso tiene elementos prácticos. Tan prácticos es que si no nos alineamos para comunicar, lo que se genera es ruido. Y a veces estamos diciendo lo mismo, pero interpretamos distinto algunos elementos. Bueno, es evidente que no podemos quedarnos en nuestras casas. Bueno, hay que movilizarnos. Bueno, en medio de una pandemia, con persecución, no podemos olvidar esa variable en todo momento. El miedo en ocasiones que hay, el FAES operando. Todos son variables o barreras, bloqueos que pone la dictadura en nuestro camino para ser libres. Entonces, la clave va a ser cómo ejercemos la mayoría en este contexto. Es decir, sería muy sencillo expresarnos un día en una participación conjunta que no represente enfrentar a la guardia, que no represente bombas lacrimógenas, etc. Entonces, hay una opción que es una consulta, hay una opción que es una reforma, hay una opción que es un plebiscito, hay una opción que tiene que ver con una enmienda. Lo que te quiero decir es que estamos analizando cuál es la más efectiva para enfrentar a la dictadura en el momento que vivimos. Claro que tenemos una ruta clara que pasa por ahí. La convocatoria, el llamado a la acción o al evento específico también va a ser parte de la discusión en este pacto unitario de la incorporación de todos los sectores, que de nuevo yo creo que es central. No estamos descartando, como siempre, ninguna opción, por cierto. Hoy, en este momento, está el operativo antinarcóticos más grande en la historia del Caribe operando. Está Maduro señalado como el principal narcotraficante con 15 millones de dólares de recompensa por vincularse al narcotráfico. El que tiene problemas es él, aislado, solo, sus socios y sus aliados cada vez lo dejan más al margen, quebrado porque destruyó la industria petrolera, tiene que recurrir al oro que ya se cataloga como oro de sangre, lo que tiene un proveedor caro de gasolina como Irán,
que tampoco es que es su amigo, ni es muy cómodo, por cierto. Así que es parte de lo que vamos a hacer los próximos días. Presidente, usted dijo recientemente que se ve en enero del año que viene ya en el Palacio de Miraflores. ¿A qué viene ese pensamiento o esa imagen de verse en esa silla ahí, en esa casa? Bueno, a ver, es que me preguntaban de dónde nos vemos el año que viene, haciendo referencia a lo que sucedería si materializan la usurpación del Parlamento el 6 de diciembre, que es lo que pretende, por cierto, la dictadura, usurpar un poder más, como lo hacen hoy con el Ejecutivo. Por supuesto, pensar que en 6 meses vamos a estar en esta misma situación sería una calamidad para todos. Estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr la transición, para tener una elección libre, para recuperar nuestra independencia, para tener apoyo humanitario amplio, para poder ampliar el apoyo no solamente a los héroes de la salud, sino a toda la población directamente. Entonces, por supuesto, ¿cuál es la alternativa? ¿Dónde nos vemos? Bueno, mira, la mejor, porque estamos trabajando para eso. Ahora, ¿cuáles son los elementos concretos? Todos los que he venido narrándoles en los últimos minutos. También debo decirlo, no va a ser un elemento sencillo, no es una pelea ya ganada, es una pelea que podemos ganar. Lo que sí les digo es que es una pelea que ya perdió Maduro. Voy a poner un ejemplo. El 6 de diciembre, con el 20 de mayo del 2018, nos tomó casi un año explicar lo que estaba sucediendo, que rechazaran esa farsa, que le dijeran dictador. Faltan meses para esa propuesta falsa, de farsa que están montando, y ya está derrotada políticamente, ya está derrotada diplomáticamente. Ya eso es ganado. Ahora no es suficiente, ahora tenemos que ganar en terreno, digamos, ahora tenemos que ganar en las calles, tenemos que aumenten las protestas, canalizadas a la dictadura, por cierto. Hago un llamado a todos los que nos ven, no hay que pelearse entre nosotros en las colas, por Dios. ¿Qué es eso? Está golpeándose entre venezolanos por un problema que generó la dictadura. No es posible. Ahora, presidente, hay otros aspectos y quiero retomar lo que usted decía, que una sola acción no va a lograr el cambio político o la liberación, en este caso, de Venezuela. Hay un escenario internacional planteado y es una pregunta que se hace el común y que hacen también los expertos en geopolítica y sobre todo, evidentemente, con el tema internacional. ¿Dónde se ve Juan Guaidó y su proyecto y su ruta hacia la liberación de Venezuela en un caso hipotético en que Donald Trump no gane las elecciones de Estados Unidos? ¿Cómo se mueve el tablero político, tomando en cuenta además que Estados Unidos ha sido, si se quiere, la nación más frontal en contra del régimen de Nicolás Maduro? Mira, yo creo que no va a haber movimiento de la política exterior con respecto a Venezuela y América. Ya esto es un tema de seguridad hemisférica, no solamente para los estados de Colombia, sino para los países en la región que tienen recepción número de migrantes, pero también a través de Venezuela acceso al terrorismo internacional en Latinoamérica, muy grave. Por cierto, hacía referencia el presidente Duque en su intervención al inicio de la nueva cumbre del Grupo de Lima. Aquí, además, hay algo adicional, no solamente ejecutivo en Estados Unidos, hay poderes independientes como el judicial que denunciaron a Maduro lo que llaman un indictment por narcotráfico y tiene $15 millones de recompensa sobre su cabeza. Así que, de nuevo, la situación frágil es la de Maduro. Y como ustedes saben, el apoyo a nuestra causa ha sido bipartidista. En el caso de los Estados Unidos, como lo vieron en el discurso del Estado de la Nación, con naciones de distintos senadores. Ahora, hay que decir que el apoyo de la administración del presidente Trump ha sido firme y determinada a la causa venezolana. Por cierto, no a Juan Guaidó el respaldo, es a Venezuela, es al continente, es al hemisferio, es a la lucha en contra del narcotráfico, es a la democracia, es a la libertad, que por supuesto hoy está en proceso en Venezuela. Precisamente eso, se acaba de dar un pronunciamiento importante del Grupo de Lima, del Grupo de Contacto, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, en apoyo al pueblo de Venezuela, en lograr esa transición. Incluso el secretario de Estado, Mike Pompeo, acaba de decir que no se van a quedar de brazos cruzados para que siga actuando lo que él denomina como la narcodictadura. ¿Qué le responde hoy usted a este grupo internacional que acaba de hacer un respaldo importante para todos nosotros? Mire, yo creo que es el entendimiento profundo de lo que sucede en Venezuela. Hace días, voy a poner temas adicionales que incluso a lo que estamos discutiendo en paralelo, no son de lo que ya se refleja. Porque quiero decir algo al pueblo de Venezuela también.
y ojalá esto tenga un gran alcance, ojalá lo podamos comunicar mayormente. No solamente es lo que se ve, que es lo que se refleja, como ustedes saben, diplomáticamente a veces, una coma, una frase, toma semanas de trabajo. En este caso, lo decía hace poco, el agradecimiento de lo que están haciendo, pero también que sepa el pueblo de Venezuela que estamos trabajando en muchas otras cosas, acordándola con la comunidad internacional, y también que de nuevo debe tener un reflejo en movilización interna, en presión y agitación en Venezuela. No podemos solo quedarnos de brazos cruzados. Alta presión internacional, pero baja presión interna, es Cuba. El mundo ha visto dictaduras crueles, inhumanas. Lo que destaca del tema hoy en Venezuela es nuestra capacidad de resistencia y de lucha y de posibilidad de estabilizar al país. Nadie va a confiar en Maduro, que esa es su gran derrota. Su gran derrota. Económicamente están absolutamente derrotados, pulverizados, por su principal responsabilidad, por cierto, por la corrupción, por la ineficacia, por la destrucción de la industria petrolera, entre otras cosas. Ahora, y lo digo de una vez, y este mensaje, disculpa, Steny, este mensaje es la dictadura. Están derrotados diplomáticamente, políticamente, financieramente, socialmente, no tienen respaldo. Ahora, este mensaje del pueblo de Venezuela, nos toca ganar, nos toca unificarnos, sí, de nuevo, por difícil que sea. Nos toca, sí, ejercer en las calles de nuevo, por complejo que sea. Nosotros siempre lo vamos a hacer, ustedes lo saben. Me han visto hace muchos años en las calles, me han visto hace mucho tiempo en primera fila, no, digamos, hablando, sino haciendo. Entonces, no va a ser distinto en esta ocasión, y estos próximos 3, 4 meses son importantísimos para lograr hacer diferencia en el país. Presidente, ¿qué le dice justamente al ciudadano que pareciera estar aletargado, y no solo por el tema pandemia, sino que ve, por ejemplo, y usted hacía referencia a la industria petrolera, que básicamente es el principal proveedor de divisas, de riqueza de nuestro país, ante una promesa de diversificar la economía que hizo Chávez y nunca cumplió? Cuando, por ejemplo, no hay gasolina, vemos colas innumerables, gente que duerme por semanas en estaciones de servicio, pero de repente llega un buque de Irán y pareciera que la gente normaliza un poco esto. ¿Qué le dice a las personas que en este momento se sienten desesperanzadas y que ni de un lado ni de otro se concreta el bienestar para la gente, que es la que realmente está pasando trabajo, el ciudadano común? Mira, lo primero es entender, quiero que sepan, entendernos, que la situación es muy compleja, pero mira, aquí no somos víctimas, o sea, aquí no podemos comportarnos como víctimas en este país, somos sobrevivientes y como tal luchadores. Así que hay que canalizar ese desmán, esa rabia, esa frustración a los responsables de la tragedia, que es la dictadura. Aquí no hay hoy dos bandos, por cierto. Eso es querer vernos como un tercero que no tiene responsabilidad en lo que está pasando. Aquí todos estamos en el mismo barco, luchando y empujando en contra de una dictadura. Aquí todos sufrimos lo mismo, y algunos con mucha más severidad, por distintas razones, por cierto. Por distintas razones, porque no tenemos la capacidad económica, porque no tenemos la capacidad de la libertad política, o por todas a la vez. Hay dirigentes de partidos políticos de Apure que están perseguidos, que tampoco tienen electricidad, que su familia, la mitad, está en el exilio, y todos sufrimos en el mismo barco. Entonces, lo primero es no querer separarnos y vernos como un espectador. Aquí todos estamos en el mismo barco y necesitamos de todo. Siempre lo he dicho, por cierto. Y les digo algo también, no estamos solos, no estás solo, no están solas. O sea, estamos juntos en esto. Está la comunidad internacional, estamos nosotros en primera fila, sí, poniendo la cara, poniendo el pecho, y lo vamos a seguir haciendo, pero hay que estar muy atentos a las convocatorias. En medio de una pandemia hay que reinventarse para ejercer la mayoría. Imagínense ustedes, sin agua, sin ventiladores en el país, sin ni siquiera, es que la dictadura es tan irracional, bueno, que manda té para lo que es evidentemente una causa médica bien compleja. Así que ese es mi mensaje hoy a los venezolanos que quieren ver renacer este país, y que estamos juntos. O sea, yo creo que aquí lo importante es convocar a todos y convocarnos en este momento de dificultad en Venezuela. Continuando este tema, que es bastante importante, Venezuela tiene 6 refinerías, de las cuales 5 están paralizadas. Este país necesita consume entre 110.000 y 130.000 litros de combustible, y se están generando 20.000 si acaso.
Pero algo sumamente importante o noticioso es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó la confiscación o la incautación de 4 buques iraníes que cargaban combustible que venía hacia Venezuela. ¿Qué opinión merece esta nueva información que se está generando el día de hoy? Bueno, lo primero es que tendríamos que tener nuestras refinerías activas. La responsabilidad de que no haya gasolinas de la dictadura, de la corrupción, de la ineficacia, del mal relacionamiento de la dictadura de Maduro. Si tuviéramos una emergencia por causa mayor y deberíamos importar gasolina, mira, Colombia está a nada, pudiéramos fácilmente hacer incluso un préstamo, por cierto. O sea, a futuro. Son muchas las alternativas que tendríamos nosotros, o sea, con un gobierno de emergencia nacional, en una transición. La absoluta responsabilidad de esta tragedia, creo que no hay que dudar, es de la dictadura. Ahora, con respecto a la incautación que ha trascendido en medios internacionales, con respecto a los 4 buques iraníes, yo no sé si venían a Venezuela, por cierto. Esa información no sé si está confirmada. Lo que es cierto es que Irán no es un buen socio. Un buen socio son los Estados Unidos, un buen socio es Colombia, un buen socio es Brasil, un buen socio es Panamá, un buen socio es Argentina, Ecuador, Chile, que los tenemos, como diríamos coloquialmente, a pata de mingo. O sea, que son socios históricos, además, la Comunidad Andina de Naciones, de la cual Venezuela era parte importante y estamos trabajando en reincorporarla. Eso es lo que tenemos que nosotros empujar. Y el proveedor caro de gasolina de la dictadura, que es Irán, porque no es ningún socio, ni se la regalaron, o sea, se la tuvieron que pagar con oro manchado de sangre, producto de la destrucción de las refinerías. Bueno, mira, dime con quién andas y te diré quién eres. Que por cierto, el enviado especial para Venezuela de los Estados Unidos, Abrams, ahora también es de Irán y Venezuela, que no es casualidad, por cierto, por la estrecha vinculación que hay, por el terrorismo que están promoviendo en la región y que vamos a detener. ¿No será, presidente, que Nicolás Maduro está guardando la gasolina o la poca reserva que tiene para evitar que la gente salga a protestar por todas las calamidades que pasan a diario? Bueno, le está yendo mal porque ayer en Monagas, en Nueva Esparta, no le está yendo bien. Y yo creo que esto, con responsabilidad, sí, pero hay que decirle a nuestra gente, mire, salga y proteste, compañero. Salga y proteste. Si no tiene agua, salga y proteste. Ahí está clarito el responsable. Si no tiene electricidad, salga y proteste. Ahí está claramente el responsable. Y el responsable es la dictadura. No es un vecino de usted que está haciendo la cola para la bombona de gas, por cierto. No se peleen entre ustedes, compañeros. Es la dictadura el responsable. Yo entiendo la frustración, entiendo el dolor, entiendo el momento que estamos pasando, pero tenemos que de nuevo unirnos y movilizarnos en contra de la dictadura y a favor de algo elemental: elecciones libres, justas y verificables, presidenciales y parlamentarias. Ese es el camino que tenemos en Venezuela. Presidente, se nos acaba el tiempo, pero tengo 2 preguntas y me perdona el abuso, pero tengo que aprovechar que nos regaló estos minutos de su agenda. La primera es dónde quedó el TIAR, más allá de las sanciones que se hicieron, ya van más de 500 personas de 2.000, que hay una lista de socios o de personas vinculadas a Nicolás Maduro, pero ¿en qué punto está el TIAR como aspecto de colaboración entre naciones, tomando en cuenta que este mismo organismo ha dicho en reiteradas oportunidades que Maduro es una amenaza concreta y grave para el bloque, para el hemisferio? Sí, mira, hay tiempos de cada proceso. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca se activó por primera vez en muchos años, en julio del año pasado, a solicitud del Parlamento Nacional y a solicitud mía, a solicitud propia. Esto ha tenido una cantidad de etapas. Como ustedes saben, nosotros quisiéramos una solución de este conflicto ya, y ya en este punto, por la vía que sea, ¿no? Siempre y cuando genere estabilidad y gobernabilidad, no que ahonde o redunde en el desastre que tenemos. Eso está en marcha, Stenis. No es un mecanismo definitivo, como decía al principio, no hay una sola herramienta que acabe hoy con la dictadura, pero eso hemos venido trabajando constantemente, los equipos técnicos se han venido reuniendo, y parte de la información, por cierto, de todas las denuncias del ELN, disidencia de la FARC, Hezbollah, testaferros de la dictadura, digamos, segmentación y precisión de los sancionados para que no se sigan robando el dinero, ha partido mucho de esas labores de inteligencia
que vienen del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el cual no vamos a abandonar. Vamos a seguir insistiendo porque es una de las alternativas que tiene Venezuela. Presidente, la segunda pregunta que me llegó a la mente en este momento, por parte de Nicolás Maduro, el régimen ha mostrado los dientes varias veces, son muchos los dirigentes políticos que están no solamente en el exilio por temor a ser aprehendidos, hay otros que están presos como Gilbert Caro, como Juan Requesens, y quería definir esta pregunta por algunas imprecisiones quizás a nivel discursivo de dirigentes de la oposición, que en algún momento la gente creyó que usted estaba en la clandestinidad. Si es así, quería saber qué pensaba de este sentir de la gente y sobre todo si Juan Guaidó tiene miedo de ser víctima, no solamente de ser apresado, sino si tiene miedo de quizás atenten contra su vida por todo este proyecto y las amenazas que además usted ha dejado ver también por parte del régimen de Nicolás Maduro. Mira, como tú sabes, eso ya lo han hecho. Lo hicieron en Barquisimeto, lo hicieron en contra mi vehículo varias veces a principios de año en el Parlamento. Las amenazas son constantes a mi vida, a la de mi entorno, a la de mi equipo. Como ustedes saben, Roberto Marrero secuestrado casi 2 años, 2 de mis jefes de despacho en el exilio, tanto John Goycochea como Sergio Vergara. El 4º jefe de despacho en clandestinidad, no pudo estar ni siquiera en el nacimiento de su hija hace 2 meses, porque estaba el DGCIN esperándolo abajo en la clínica, 16 miembros del equipo como Demóstenes y otros 15 presos. Ese riesgo lo tenemos todos. Ustedes, cuando salen a la calle a cubrir una noticia, lo han vivido con nosotros en carne propia. Eso no nos va a detener, eso no nos va a frenar, ni nunca lo ha hecho. Lo que sí que, de nuevo, en un momento de pandemia, en un momento de persecución, de bloqueo de estados, es cada vez más complejo, ¿no? Ejercer esa mayoría en la calle, por lo cual les decía al principio que a pesar de eso nos vamos a reinventar y lo vamos a sacar adelante. No tengo duda. Como diríamos en La Guaira, ha sido más complejo antes o más difícil y hemos sacado la tarea. Yo sí, eso se lo puedo decir. Yo estoy hoy como presidente encargado del presidente del Parlamento, porque en cada cargo que he ocupado, en cada posición que me he desempeñado, he cumplido con mi rol cabalmente. Esta no va a ser la diferencia, se lo garantizo. Presidente, le damos las gracias por habernos acompañado en este espacio cara a cara con Stenif Olivares y con mi persona, Mildred Manrique. De verdad esperamos pues volverlo a tener con nosotros próximamente y que sea desde el Palacio de Miraflores. Claro que sí. Dios los bendiga y seguimos adelante. Amén. Igual a usted. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por la sintonía. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, @Impacto Venezuela. Mildred, siempre un placer para mí compartir contigo. Nos vamos.